Medina, otro de Harvard. Desde la Meca a la Meca. Es que por si ustedes no lo sabían, al mediodía con Mariotti y compañía firmó un acuerdo con Harvard para que sus mejores exponentes. Hoy tenemos dos. La segunda meca. Richard, ya tú oíste ahí a Juan Ariel brillante. El señor Morel trató de meterlo para lo hondo, pero de ponerlo claro. Le respondió, ¿verdad? Muy bien. Magistralmente. Muy bien. El presupuesto, la Ley General de Presupuesto, el anteproyecto de Ley General de Presupuesto, sometido al Congreso. ¿Cuál es tu apreciación? Porque es un documento muy grande, como para discutirlo en 10 minutos, ¿verdad? Ahora, en la gran película, opinión del experto Richard Medina. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Pienso que este proyecto de ley de presupuesto que fue sometido es como una especie de, como diríamos nosotros, un tente ahí. Es un tente ahí porque evidentemente que hay unas partidas ahí de gasto que son imposibles de reducir de la manera que el gobierno está reduciendo. Pienso que como no se ha anunciado la reforma, el gobierno, una vez que se anuncie o una vez que se apruebe, va a mandar o una adenda al Congreso para modificar el proyecto de ley sometido antes de que se apruebe, o si se aprueba va a mandar un proyecto de ley de presupuesto reformulado en 2025. Sucede que hay unos niveles de gasto, de capital, que se reducen en 13%. Eso para mí es algo sencillamente alarmante. Y digo que es alarmante porque hace menos de 6 meses el gobierno emite un decreto, el presidente de la República, creo que es el 334 o 337-24, donde establece como meta que el país va a crecer, va a duplicar su Producto Interno Bruto, su PIB, su economía, hacia 2036. Es decir, que si uno lo ve en 12 años, sería crecer aproximadamente 6% por año. Si se reduce la magnitud de lo que se está planteando la reducción del gasto de capital, gasto de capital decimos que es construcción de puentes, de calles, de carreteras, de puertos, de escuelas, de hospitales. Si se reducen las magnitudes que se está diciendo, no hay manera de nosotros poder crecer al ritmo necesario para lograr esa meta. Es decir, que hay una contradicción de objetivos dentro del gobierno y yo creo que no es sano mantenerlo. Otro punto que hay que resaltar es que el pago de intereses, la factura de intereses de la deuda pública aumenta. Este año equivale a 3.5% del PIB. Eso es mucho dinero. Muchísimo. Respecto al PIB del 24. No, ese para el 25, más bueno, grande si todavía. Si lo pones al 25, es más un grande. Punto del PIB, según esa proyección, anda como en 82 mil millones de pesos. Más o menos. Si tú multiplicas eso por 3, da 300 mil millones de pesos. Más o menos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que el año pasado era 3.5% del PIB, perdón, este año, para el 25 es 3.7% del PIB. Son unos números muy elevados, muy elevados. República Dominicana es de los países que más paga intereses de su deuda como proporción de los ingresos que recauda los impuestos en el mundo entero. Eso no es sano. Y esta situación, así como los aumentos de nómina, es lo que ha llevado a que el gobierno, para mantener un déficit fiscal más o menos estable, tenga que reducir el gasto de inversión. Cuando digo un déficit fiscal más o menos estable, es por lo siguiente. Si yo tengo varios gastos, los cuales no puedo reducir, solamente puedo reducir el gasto de capital, el gasto de inversión en obras públicas. Si reduzco ese, puedo lograr que mi gasto no suba tanto con respecto a mis ingresos y mantener un déficit más o menos articulado. ¿Cuál es el problema con esto? Que el gobierno no logra todavía reducir el déficit. El gobierno va a anunciar una reforma fiscal que todos pensábamos que el objetivo era reducir el déficit fiscal y mejorar la situación con los intereses que mencioné. Sin embargo, parece que todo lo que se pueda recaudar con esa reforma va a ir a aumentar gasto y aumentando gasto, el déficit se va a quedar igual. Ok, nosotros vimos, el gobierno somete respecto al 24, en gasto corriente hay una suma X, pero respecto al 25, la suma X aumenta 30 mil millones, casi 31 mil millones.
Entonces, ¿de qué economía, de qué reducción hablamos? No, y eso es lo que se sometió en el proyecto de ley de presupuesto. No es lo que quizás se termina aprobando. Y aún sea lo que se apruebe, recordemos que la historia nos dice que a mitad de año hay un presupuesto reformulado. O sea que esos valores se ajustan. Yo creo que esos valores se mandan así para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que eso también no tiene mucha lógica. O sea, porque al final vamos a llegar al año 2025, al final del año, y a ver qué fue lo que pasó. Va a aumentar mucho más probablemente de lo que decía el presupuesto que se mandó ahora. O sea que es una especie de, como yo dije, tente ahí. Ok, otra cosa. El tema de las exenciones. ¿Qué va a pasar? Ahora, entrega un poquito a reforma. No le he dicho a nadie cuál es el efecto eventual, corto o mediano plazo, de quitar exenciones. ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿Qué va a pasar con derechos adquiridos? ¿Qué va a pasar con la generación de empleo? ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? ¿Qué va a pasar con la dinámica económica? ¿Qué va a pasar? ¿Se pueden reducirlas? Finalmente, a lo mejor el efecto es el contrario y se reducen las recaudaciones. Entonces, cuando vienes a ver la administración tributaria, por más eficiente que sea, termina recibiendo menos dinero. Yo creo que hay que esperar a ver cuáles son las medidas que van a anunciar. Si eliminan exenciones, entiendo que ellos lo harían de aquí en adelante. Es decir, si alguien ya tiene una exención por un periodo de 10 años, 15 años, se la tienen que mantener. Derechos adquiridos a la seguridad jurídica. Segundo, si se le retiran exenciones a diferentes sectores económicos, habría que ver uno por uno cuál sería el efecto. Si, por ejemplo, lo hacen con zona franca, que creo que no lo van a hacer, nosotros competimos con Centroamérica y con otros países del mundo. Y el régimen tributario de la zona franca no es ni siquiera nuestro, lo vemos con otros países y competimos. Entonces, ahí yo creo que no debería tocarse. Con el tema turístico, sería bueno hacer la diferenciación por polo turístico. Hay polos que están muy desarrollados, y otros que no. Bergantín, Pedernales, sí, o la costa norte, Puerto Plata, Montecristi, parte de Samaná. Y tercero, y ahí me circunscribo en lo que dijo el colega. ¿Y Proindustria? Bueno, Proindustria, eso iría creo que contra todo lo que es el aparato industrial. El tema innovación, competitividad, hay un problema depreciación acelerada, lo llevo al código tributario, claro, no lo llevo. Pero, ¿qué ha sucedido? Que ¿Cómo competirá la industria? 5 o 6 meses pensando en la reforma fiscal. Nadie ha visto un borrador de la reforma. Las empresas se planifican. Digo, depreciación acelerada. Las empresas se planifican y estamos viendo una semiparálisis económica porque precisamente hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con la reforma. Entonces, yo no puedo como empresa decir voy a invertir X, Y o Z sin saber si me va a cambiar el régimen de depreciación. Y por último, Richard, si Proindustria es una amenaza para la dinámica económica, para la generación, para crear empleo formal, por ejemplo, el mismo tema del turismo, aunque es un empleo no necesariamente bien remunerado, por ahí hay un tema de propinas, etcétera, pero sabemos que el empleo del turismo es masivo, es mucho, pero no es el mejor remunerado del mundo, del país. Ahora, la inversión que dinamiza la economía, construcción, obras públicas en sentido general, supuestamente el gobierno acaba de romper su propio récord, porque la inversión es más baja que la del año en curso. La inversión pública. La inversión pública, gasto de capital, obras, sí. Es menor que la de este año, la proyectada en el 2025. Entonces, yo no entiendo. No, por eso decía que es difícil entender cuál es el objetivo del gobierno en todo esto. O sea, el ciclo de reformas estructurales, que yo creo que no va a ser tan estructural después de todo, está llegando y uno no ve hacia dónde vamos. O sea, cuáles son los objetivos de política. Concuerdo con Juan Ariel Jiménez en ese sentido. Pienso que la situación con la inversión pública no aguanta reducciones adicionales. Me imagino que con la reforma el gobierno va a subir algo, pero igual estamos en niveles muy bajos en comparación con lo que había antes de la pandemia. Y eso está pasando y yo creo que va a seguir pasando factura en el mediano plazo en cuanto a crecimiento. Es decir, que creceremos probablemente menos que lo que crecíamos antes. Richard Medina, ¿cómo seguir esa conversación? El presupuesto es un tente ahí. Y Juan Ariel Jiménez dijo,
El que no sabe para dónde va, ya llegó. Richard, no te pregunte nada. Dos Un buen buenos boxeador titulares. no sube al ring 2 veces. Que el primer boxeador que te enfrentaste era muy bueno. Sí. Pueden seguirme en Twitter, lo que hoy es X, en @RichardMedinaG. @RichardMedinaG en Twitter. Señores, mañana es viernes. Estaremos aquí con un programa súper divertido. Y bueno, hay mucho en qué entretenerse. La película, el cine se ha mudado para Ciudad Nueva. Hasta